5 de noviembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho, y estamos en lo que se llama el proceso de la resaca, pero más o menos como un ratón después de que usted se mete media botella de anís con pasita y yogur para que le asiente bien en el estómago. Pero igual el ratón es terrible, sobre todo luego de ver por la tragedia que tenemos pasando nosotros desde que unos fascinerosos intentaran destruir la Constitución venezolana en aquel golpe del año 92 y posteriormente con la estupidez colectiva que fue votar por un resentido golpista comunista infeliz como el Sambo de Sabaneta. Y luego de 26 años aquí nos encontramos con una posibilidad cierta de cambiar las cosas por la decisión clara y valiente tomada por el presidente Trump de destruir y acabar con los individuos que envenenan a la población americana con el envío de droga, en el caso particular desde Venezuela hacia el norte. Pero luego de eso y de que muchos de estos individuos vieran a los venezolanos comerse su respectivo fororo de excremento, entonces vemos varias poblaciones en los Estados Unidos que no se dieron abasto con vernos, sino que pidieron 2 tazas. Y hoy amanece la ciudad de Nueva York, que acaba de elegir a un troglodita comunista resentido social, pero además un musulmán salafista que le hace loas a uno de los imanes que aplaudió el derribo de las Torres Gemelas de Nueva York. No es posible que a la vuelta de 20 y tantos años los neoyorquinos hayan borrado, que les acabaron la vida, que les mataron familiares, que les mataron sus policías, sus bomberos, sus compañeros de trabajo, y que 20 y tantos años después votan por un sujeto que uno de sus principales apoyadores es a los que destruyeron el emblema de Nueva York, que eran las Torres Gemelas. Bueno, insisto, cuando muchos creíamos que los venezolanos éramos unos imbéciles porque no quisimos ver lo que nos indicaban los cubanos y todos respondíamos, no, hermano, que Venezuela no es Cuba. Bueno, tenga. Pero después se lo decíamos a los colombianos, luego de que más de 5 millones de desterrados venezolanos pasaron por tierras colombianas y los colombianos nos vieron dando lástimas en los parques, caminando por carreteras por toda la nación y agrandando los cordones de miseria y exportando bandoleros, pero los colombianos no entendieron y compraron a Petro. Pero allí no termina el tema, sino que todo este montón de individuos con cédula y pasaporte venezolano, porque no necesariamente todos son venezolanos, porque no por tener papeles venezolanos es venezolano. Entonces muchos de estos individuos fueron a tostar a Nueva York y los neoyorquinos fueron testigos de esta cantidad de vagos que andaban, eran unas motonetas, subvirtiendo el orden, haciendo lo que les daba la perra gana, montando un garito en las calles de la Gran Manzana y llevándose su cerro venezolano de la cabeza a Nueva York, poniendo música a todo volumen, bebiendo caña en la calle, haciendo todo tipo de desastres. Y los neoyorquinos dijeron, me gusta esa práctica, tráemela. Y acaban de elegir a este guiñapo. Bueno, ya veremos. Pero es que el tema no es solo Nueva York. Es que en New Jersey eligen a una tipa que su gran oferta de campaña es que los niños sí tienen cabida en los baños de niñas. Que hombres que todavía no les han cortado el machete pueden competir
con niñas, que no les importa que una cosa es un hombre natural y una mujer natural. Que esta tipa, una de las grandes actividades que promueve en su agenda política es el aborto y la destrucción de la familia, pero que también entonces la apuesta es darle todo tipo de ayudas a inmigrantes ilegales que no son ciudadanos y que no aportan, que no pagan impuestos. Pero eso fue lo que ganó en New Jersey. Pero también hay que recordar que los republicanos no aprendieron. Vieron cómo intentaron robarle la elección al Catire en el 2024 y no hicieron nada. Les clavaron el voto de correo y el voto de las maquinitas, y ayer las fallas de transmisión de las máquinas en New Jersey era brutal. Por lo tanto, ganó el voto de correo, y en el voto de correo, por supuesto que los demócratas habían hecho la tarea, financiado por la rata de George Soros con la bola de billete que le sacó al USAID en tiempos del viejito dormilón. Lo mismo pasó en Virginia. Pero además en Virginia tiene el aliciente de que la candidata a gobernadora, la señora, no se cuadró con el Catire, tuvo una actitud de tibia, y eso le cobró alquiler finalmente, porque no logró levantar una efervescencia en el voto. En Virginia se metieron a locos de tal magnitud que eligieron de vicegobernadora a una musulmana troglodita, una Fátima cualquiera, una bicha con velo y chador de esa que se tapan los ojos como si cargara un mosquitero en la cara. Y eso fue lo que eligieron de vicegobernador en Virginia, que es el estado donde vive el grueso de los empleados federales, que supuestamente son los individuos más educados de los Estados Unidos, que es la élite de las universidades americanas, y votaron por estos tipos. Bueno, eso es lo que te indica que la propuesta del señor Trump de que tiene que regresarse al voto manual de papeleta y que la votación tiene que ser un solo día, porque definitivamente el voto de correo solo sirve para los sinvergüenzas, y que tienen que acabar con las benditas maquinitas, porque en Virginia también los clavaron con las maquinitas. Esas son las realidades del día de ayer. En la ciudad de Miami va una demócrata, la señora Higgins, contra un señor republicano, el señor González, que fue el candidato con el perfil más alto. Ahora van para un desenlace en los próximos días, para un desempate en una segunda vuelta. Pero por demás, eso lo que indica es la decadencia cuando la gente no lee, cuando la gente no se instruye, y cuando la gente, por aquello de que estoy trabajando y lo mío es mi trabajo y yo pagar impuestos, sí, pero si tú no te pones las pilas y permites que los más mediocres te dirijan la vida, entonces verá ahora usted a los neoyorquinos llenos de impuestos por imbéciles. Y sigue la resaca de la elección de ayer. ¿Y qué también se observó? Bueno, que era muy difícil en la ciudad de Nueva York que perdiera este musulmán troglodita comunista cuando su principal adversario era otro demócrata. Pero en el fondo, ¿quiénes eran los que cuidaban los votos? Los dos equipos de los cuidadores de votos eran demócratas. Los del musulmán era demócrata y los de Cuomo eran demócratas. Entonces era poner a un grupo de buitres y un grupo de zamuros, pero todos a cuidar los restos de un cadáver podrido. Eso es lo que vimos ayer en Nueva York, y por supuesto que ganó el peor. Ahora, nadie puede decir que el presidente Trump no hizo todo lo posible por los habitantes de su tierra natal, porque el señor Trump es originario de Brooklyn, de Nueva York, y le duele su patria chica. Pero además de eso, ayer publicaba una frase lapidaria que decía: todo judío que vote
por este comunista son unos estúpidos. Creo que les salió barato, porque un tipo que apuesta por un hombre que aplaude a los antisemitas, que aplaude el ataque a Israel, que aplaude el ataque desde Gaza hacia Israel, y que el 30% de los electores eran judíos y votaron por este troglodita musulmán, bueno, pues eso no tiene ni perdón de Dios siquiera. Eso sí merece que se vayan para el muro de los lamentos, pero en vez de ir a ese cabezazo suavecito, que cojan carrera como desde 30 metros y se metan un solo cabezazo y queden ahí a la pata del muro. ¿Ah? No se puede ser más imbécil. Eso es, como decía una periodista temprano al día de hoy, que una cantidad de pollos y gallinas estén aplaudiendo al coronel Sanders, que es el fundador del Kentucky Fried Chicken. Eso es lo que le está pasando a estos tipos, y eso fue lo que nos pasó a nosotros en Venezuela. Y hoy tenemos una enorme posibilidad de hacer el gran viraje, el gran cambio, porque por lo menos tenemos una cara visible de alguien que no es un traidor, que es la señora Machado, que está diciendo las cosas como son. Pero seguimos observando el deshojando la margarita de la famosa noticia que publica Bloomberg y Reuters de la ronda de conversaciones convocada por el Barclays de Nueva York con el equipo económico, y lo único cierto de lo que se opina es de los multilaterales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, que son los que cobran los préstamos, y después está el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomentos, que son los préstamos que no hay que pagar. Pero más allá de eso, estos son los organismos que le dan plata a los que dirigen teóricos, es decir, un poco de profesores que presentaron el examen de economía y póngale que sacaron 20, pero que no han generado empleos en su vida y que no tienen idea cómo se funciona la economía, ni tampoco quienes hicieron el país. Tal vez sería importante que estos profesores nos dijeran ese término en la nota de prensa que dice: y algunas empresas interesadas en invertir en Venezuela. Yo quiero que eso me lo traduzcan en español, porque claro que hay empresas invirtiendo en Venezuela. Toda la vida han habido empresas invirtiendo en Venezuela. La primera empresa que invirtió en Venezuela fue la Corona Española, cuando Isabel la Católica le dio sus joyas a Colón para financiar la exploración y buscar las Indias hacia el oeste. Y desde toda la vida han existido inversionistas en Venezuela. Y por supuesto que hoy los hay. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son los grandes inversionistas en Venezuela al día de hoy? Las corporaciones del vicio, que son Diageo, Bacardí y Seagrams, y todos de alguna forma siguiendo la línea que planea el muchacho del ron. Para eso, vicio. Y por supuesto que la fábrica de cigarrillos, vicio. Y por supuesto la fábrica de Kurda, Polar, vicio. Eso es los grandes inversionistas que hay en Venezuela al día de hoy. ¿Cuáles son los otros grandes inversionistas? La banca. Pero ¿qué es lo que es la banca nacional? Una gran tapadera y una gran lavadora de dinero, de activos, de oro y de diferentes cosas para los capos locales, los narcos nacionales, los carteles internacionales que trabajan en Venezuela, más el cartel de los soles, más la pandilla de Miraflores, más los grupos terroristas colombianos que pululan en la frontera venezolana, más los gobernadores de los estados que funcionan como minicapos. Entonces sí hay inversionistas en el país, pero entonces es importante que el señor de la Cruz pueda definir ese término de inversionistas
extranjeros interesados en invertir en el país, porque es que también hay otro grupo de inversionistas. Sería importante que el señor de la Cruz le sacara una foto a la lista de asistencia al evento, porque cada evento que usted va, usted anota su nombre, su teléfono, su correo y a qué corporación o a quién representa. Eso es lo que queremos saber los venezolanos, a quién representa los sujetos que participaron en esa ronda del Barclays, porque muy probablemente lo que estén son los representantes de los fondos de inversión donde están los bonos de deuda venezolanos cuyos dueños son los chavistas. Entonces esos son los inversionistas que queremos, los tipos que quieren cobrar los bonos, cuando por palabra de un experto en economía venezolana como el doctor Miguel Rodríguez me decía en una entrevista hace unas semanas que esa deuda venezolana es ilegal y que lo primero que tiene que hacer el nuevo gobierno es decirle a todo ese poco de bichos: ustedes no van a cobrar ni medio, porque el país no le debe nada, porque quienes asumieron esa deuda eran ilegales, eran espurios, y las condiciones en que se asumió la deuda violaba las leyes de crédito público y una sarta de legalidades que se las bailaron, y por lo tanto esos son los interesados en invertir en el país, venir a cobrar la plata que ya se robaron y cobrársela 2 veces. No, señor. Es por eso que es muy importante que el señor de la Cruz y su equipo digan quiénes son los interesados en invertir en Venezuela. Porque por supuesto que si vamos a ver quiénes invirtieron en Venezuela en el último siglo pasado y que fueron los que lograron el gran desarrollo económico, entonces tenemos que ver que ahí de los principales es la familia de la señora Machado, porque fueron los que le dieron luz a Venezuela con la electricidad de Caracas. Pero después hubo otro montón de empresas aguas abajo que ya comentaremos. Además de estar, agradecerle por su sintonía. Recuerde suscribirse a nuestras redes, gocho.oficial, pero además es importante su evaluación, que le dé a una manito para arriba o para abajo. Es importante su comentario porque hay que ver si está llegando el mensaje y cómo cala y si les parece. Pero también importante aún es que si se le pega un super chat, ese se lo sabré agradecer, porque hay que ir a comer pastelitos y nadie lamiendo engorda. Pero seguimos con la evaluación de lo que significa la rueda de conversaciones del equipo económico de la señora Machado en el Barclays Bank en Nueva York estos días pasados. Y hay que recordar una cosa: ¿cuánto significó el trabajo del Barclays Bank en Venezuela para el desarrollo económico en el siglo pasado? Es un banco absolutamente irrelevante. Ese banco inglés no es más que el centro de colocación de bonos de una cantidad de bandidos que se robaron la plata de Venezuela. No podemos perder el ojo de la pelota, porque no podemos permitir que nos metan gato por liebre. Esa es la primera. La segunda es que se ha podido evaluar cuál es el tipo de inversiones que requiere el país para darle prioridad y para darle algunas ventajas, porque hasta el día de hoy en lo que tenemos que tener puesto el ojo en la pelota es que para los 20 millones de venezolanos que quedan en el país, lo importante es tener un empleo formal para poder trabajar y llevar calorías a sus hijos y a su mujer y a sus padres y llevar medicinas. Entonces, ¿qué es lo primero que debe priorizar el país? Lo más sencillo: la producción alimentaria, la siembra y la cría, porque es lo más barato que podemos conseguir de manufactura local
y que se ve involucrado todo el territorio nacional, porque en todas partes del país se podrá producir comida en tanto y en cuanto la gente vea la necesidad. Porque una cosa es que hay tradición en los Andes de producir hortalizas, pero si en el estado Monagas y en el estado Bolívar se acabó la inversión petrolera porque se acabó el guiso, se acabaron las industrias de Guayana porque se acabó el guiso, porque destruyeron la fábrica, bueno, pues les tocará a los paisanos de Bolívar y de Monagas ir a sembrar e ir a criar. Esa es la realidad que se les ve, que se les viene encima. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos insumos, semillas, fertilizantes, fungicidas, pero sobre todo maquinaria agrícola. Allí es donde tenemos que poner el ojo, que es lo que tenemos que permitir que entre al país, sobre todo mucha maquinaria agrícola que al día de hoy está destruida. Y cuando hablamos de maquinaria agrícola hay que empezar por los cauchos de los tractores, de los radiadores, de los lubricantes, de los filtros, porque ese es el pan nuestro de la maquinaria agrícola. Pero también es importante observar que luego de que la gente come, algo que no deja de hacer todos los días es pasar por el trono y dejar su huella en el planeta. Bueno, pero para eso requieres papel toalé. Entonces, otra de las grandes empresas en las cuales hay que desarrollar aguas abajo es la producción de papel toalé y de cajas para empaquetar. Había una corporación muy importante en Venezuela que se llamaba Smurfit Cartones, pero ¿cómo está esa empresa? La acabaron, la destruyeron. ¿Qué necesitamos para que produzcan más? Y lo mismo pasaba con Benepal, que era otra gran corporación de papel en Venezuela. Todo eso fue destruido por estos resentidos sociales. Entonces, dentro de las prioridades del papel, dentro de las prioridades del país, está la producción del papel y de empaques. Pero también otra gran industria que hay en Venezuela, que eran los envases, era la Owens Illinois, y no solo se le secuestró al que era CEO para Venezuela, William Nijaos, que lo secuestró, por cierto, un comando dirigido por el papá de las ratas huérfanas estas, y luego el Sambo de Sabaneta se cogió los Owens Illinois y ahí está, país para el perro. Y necesitamos envases de todo tamaño y de todo talante, porque todo lo que se pueda producir en Venezuela, que no se tenga que importar, no solo genera empleos, sino que son divisas que no se van, porque se podrán repatriar las utilidades, pero no tienes que sacar divisas para comprar los envases. Esas son el tipo de cosas a los cuales tiene que apuntar el equipo económico de la señora. Y la pregunta, ¿le están apostando a empresas de este tipo o están creyendo cuentos de unos tenedores de bonos? Eso es lo que tiene que ser depurado a futuro, porque no podemos permitir que estas ratas, a cuenta de que tienen muchísima plata, entonces vengan a querer comprar el país a saldo, a valor de saldo de retazos. ¿Y para qué? Porque entonces ahora los tipos se van a comprar la nación a 3 por locha y de paso hay que aplaudirlos y de paso hay que perdonarlos. Lo otro que se tiene que tener claro a futuro es que Venezuela es para los venezolanos, pero el liderazgo del nuevo gobierno es de los venezolanos, que no tengan nada que ver con estos sarnosos chavistas, porque tuvieron 26 años para demostrar y lo único que demostraron era que eran unos destructores y que eran unos acabarropa y que eran unos asesinos, que son unos asesinos, que son unos narcotraficantes, y lo único que han hecho es manchar el gentilicio venezolano. Y entonces todavía hay gente que cree que estas ratas tienen que ser llamados al gobierno porque también hacen falta. No, no hacen falta. Lo que hacen falta es que vayan a limpiar letrinas en la cárcel, que es donde tienen que estar. Pero con el resto de los mortales normales no se lo merecen. Ni ellos, ni sus testaferros,
ni sus mamporreros, ni sus peluqueros, ni sus escoltas, ni sus choferes, porque todos son la misma basura. Ese es el reto que le tenemos que expresar al país, sobre todo porque vemos que el ejemplo de los comunistas apretando no puede ser dejado pasar por un lado. Entre comunistas extremistas, entre islamistas extremistas y entre ladrones narcotraficantes extremistas haciendo política, es un caldo de cultivo fatal, infernal, y que están en Venezuela, y es la razón por la cual el señor Trump no solo les movió el Iwo Jima, sino que le pareció que era un poquito y les trajo el Gerald Ford, que ya salió del estrecho de Gibraltar. Y decíamos en el segmento anterior que en Venezuela se junta el caldo de cultivo de las tres maldades políticas que están en el firmamento. Primero, el narcoterrorismo. Segundo, los comunistas exacerbados y sin ningún tipo de empacho. Y tercero, cuando se pretende utilizar la posición religiosa y sobre todo acomodaticia para complacer a los bandoleros salafistas musulmanes que hagan lo que les dé la gana en Occidente. Porque usted ve que los musulmanes se comportan como unos abusadores en todas las plazas occidentales, en Europa, en los Estados Unidos, y donde quiera que hay, pretenden que todo el mundo se los cale. Pero ¿por qué no asumen esa posición en el Reino de Arabia Saudita? ¿Por qué no sabotean allá? Porque el príncipe Mohammed el Machete, que sí los conoce rapidito, los manda a coger a palazo para que sean serios y respeten. Porque el problema es que tienen que respetar la convivencia de los demás. Allá usted con su profeta el pedófilo, ese es un problema suyo. Pero no puede ser que usted tenga que atragantarle a todo el mundo el cuento de ese bicho y el Corán, porque si no, entonces tú eres un intolerante. Pues vayan a lavarse ese paltó, devuélvanse a una cueva por allá en Tora Bora a fornicar chivas si es lo que les place. Pero en Occidente nos tienen que respetar y es trabajo de nosotros hacer que se respete. Y por eso observamos que el día de ayer salía la decisión a favor del señor Tony Robinson en Inglaterra, luego de que Elon Musk echara a las costillas el costo de los abogados y se demostró que el tipo no era ningún islamófobo, simple y llanamente era un inglés pidiendo que se respetara la tradición de los ingleses en Inglaterra. Y así, luego de ver eso, entonces salió por fin la foto del sujeto que apuñaló a más de 7 individuos en un vagón de tren allá en Inglaterra, y resulta que este angelito de Dios era un catire de esos de ojos azules de Noruega, salido por allá del último hueco de África, de los que no comen jamón, otro Abdul cualquiera. Y en ese talante, entonces nos vemos que en la sumatoria de los tres villanos, que lo vemos que acaban de elegir en Nueva York, que lo vemos que están montados en Venezuela, entonces quizás hay que recordarle a la señora Machado que su equipo de seguridad tiene que hacer la tarea, y hacer la tarea es ir de pasantía a la Argentina de Milei, que ya han enfrentado ese tipo de agresión. Cuando tienes un revuelto de comunistas con troglodistas islámicos y con narcotraficantes. Pero también hay que indicar que el otro sitio donde pueden ir de pasantía es al Ecuador del señor Noboa o al Salvador del señor Bukele, de acuerdo a la escala de la nación y la cantidad de habitantes. Pero también hacerle entender a la señora que el cambio se va a producir, pero es importante que tiene que contratar, bien sea a un sujeto tipo Eddie Prince o cualquier corporación que esté dispuesta a darle cobertura, porque se lo hicieron al presidente Trump, que lo cubría el servicio secreto, y que por la mano de Dios el tiro apenas le abrió un hueco en la oreja y no pasó a mayores, pero le tiraron y se lo pegaron.
Después pasó el señor Miguel Uribe. Ahí está. El menor le dieron una bola real. Ya su familia la mudaron para la zona rosa de Bogotá. Y el pájaro, como es menor de edad, ya los tribunales lo echaron a la calle porque el pobre era un angelito de Dios. Y quedó impune, básicamente. El candidato presidencial, don Miguel Uribe, muerto Stonkiun, no resolla. Y el pajarito este y los narcos que pagaron ese crimen, sueltos y sobrados. Pero además es que está el atentado contra el señor Villavicencio en Ecuador, que probablemente no hubiese sido el ganador, pero era un candidato que le daba caña a la izquierda. Y ahí está, lo pasaron para el barrio Los Acostados y bien, gracias. Al señor Milei también le intentaron un atentado con una piedra que si se la pegan lo hubiesen descalabrado y no pasa nada. Al señor Bolsonaro le empujaron una cuchillada por la barriga y ahí está, llevando coñazo, preso, y el hombre cada 2, 3, cada 7 meses lo tienen que meter otra vez a quirófano porque el tipo no han logrado curarlo de la puñalada que le empujaron por la barriga. Y eso es el legado de estos comunistas, narcoterroristas, salafistas. Y además súmese a eso los atentados contra los cristianos en Sudán y en Nigeria, al punto que le tocó al presidente Trump decirle al presidente nigeriano: mira, bichito, o pones orden o yo no sé qué vas a hacer con tu vida, pero voy a ir a bombardear ese poco de ratas de Boko Haram, porque es inaceptable para la civilización occidental que se esté matando a una población por el solo hecho de creer en Cristo. Bueno, pero crean ustedes allá en su pedófilo, en el bicho este, en el profeta, pero porque usted tiene que venir a matar a los cristianos. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? Si la gente lo que está sacando es un crucifijo y una Biblia y está yendo a rezar pacíficamente a una iglesia y por eso los van a masacrar. Y lo mismo sucede en Sudán. Bueno, eso es lo que no podemos permitir que se transforme en Venezuela, y por eso la señora Machado está obligada a parar los pies y prestarle atención a quienes le dan opinión de su seguridad, porque para que eso se consuma no hace falta sino un zombie, el sitio adecuado y suficientes reales para ese muchacho. Y de esos ahí en los valles del Tuy hay como 5 ciudades que son básicamente la copia de la favela de Alemão en Río de Janeiro. Territorio sin ley, donde manda el AMPA. Y allí puede salir cualquier Jonaker y cualquier Jason para hacer maldades. Y esos son los retos que se le presentan al gobierno de la señora Machado, y tiene que abrir bien los ojos, porque lo otro que se le viene encima es qué va a hacer con las fuerzas hambriadas, porque muchos de ellos están enchufados viviendo sobrados, muchos de ellos se están comiendo un cable, pero en el momento en que se desee cambiar el juego, tiene que hacer una propuesta como las que hacía el célebre personaje de ficción de la ópera prima de Mario Puzo, del Padrino, y tiene que actuar como Don Vito Corleone y hacerle una oferta que no pueda rechazar. Ese es el próximo reto que tiene la señora Machado, porque el catire va a recoger sus bártulos, va a pelar un poco de bichos y por supuesto puede hacer una tabla rasa, pero lo que nos queda a nosotros. Y decíamos en el segmento anterior que el señor Trump tiene clara su misión a resolver el problema de los narcotraficantes terroristas que envían veneno para matar a su sociedad, desde Venezuela, desde Colombia, desde México, desde Ecuador, desde Perú, desde Bolivia, desde Brasil. El hombre la tiene clara. El Departamento de Justicia que dirige Pam Bondi la tiene clara. El señor Pete Hegseth,
que es el secretario de Guerra, la tiene clarísima. Y el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, que es el gran jugador y que tiene a todo el mundo en check, la tiene clara. El grueso del liderazgo en el Senado republicano, donde están individuos como el senador Rick Scott, la tienen clara. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros. Es pertinente que el equipo de seguridad de la señora Machado, tanto el militar como el policial, tengan clarísimo cuáles son las realidades que se vienen. Como por ejemplo, quizás lo primero que hay que recordarle es a este sujeto de los 8 soles que, salvo que lo monten en un avión y se lo carguen y le pongan una braga naranja en Nueva York, si por casualidad de la vida la señora Machado asume el mandato y ese infeliz todavía está en Venezuela, hay que recordarle que él es el cuentadante de las armas de la República y tendrá que explicar qué hacía ese montón de fusiles FAL en la favela de Río de Janeiro. Pero no es solo eso, sino que esos fusiles tienen serial. Y todos los armamentos con seriales en Venezuela pertenecen a un libro de parque de alguna unidad o de la dependencia de armas y explosivos de las Fuerzas Armadas. Pero es que también el jefe del DAE, que es la Dirección de Armas y Explosivos, tiene que responder, porque ese es otro de los cuentadantes de las armas de la República. Pero si esos fusiles estaban asignados al ejército, el comandante del ejército tiene que responder. Pero si uno de esos fusiles estaba a cargo del batallón tal, tiene que responder. Pero si esos fusiles estaban a cargo del pelotón tal, el teniente del pelotón también tiene que responder. Esa es la cadena de custodia que los venezolanos estamos interesados en saber, porque si eso fue lo que se consiguió en Brasil, es importante que el equipo de seguridad de la señora Machado se pueda comunicar con el gobernador, el señor Castro, el gobernador de Río de Janeiro, y se le pueda pedir una copia certificada de los armamentos con los seriales, porque eso hay que venir a revisarlo en Venezuela. Porque, primero, porque es el patrimonio de la República, y segundo, que hacen esas armas en manos de bandoleros a tanta distancia. Pero así como eso, tal vez es importante recordar a todos aquellos individuos que han repartido armamentos a las disquehurras o a los milancianos o a los colectivos. Todos esos sujetos tienen responsabilidad civil, penal y administrativa ante la República. No se pueden ir lisos, no importa si es la ley del año 98 o si es la ley que escribieron los sarnosos chavistas. En cualquier ley, desde que se estableció formalmente el ejército venezolano por allá en la época de Juan Vicente Gómez, todas las armas tienen serial y todas las armas tienen que estar en un registro, y en alguna parte tiene que haber alguien que firmó que el parque tenía todas las armas sin novedad. Esos son los retos que se nos vienen en Venezuela, pero vale para estos bichos y vale para todas las policías, porque el DIGESIM, el SEBIN, las policías de Rolito, las municipales, las estadales, todos tienen parques y todos tienen armas contadas y todos tienen los seriales y tendrán que responder ante la ley, porque no es una venganza ni una cacería, es el Estado de Derecho que hay que restablecerlo. Y la otra es que hay que plantear claramente que ante el proceso de que el AMPA está armado hasta los dientes en todo el país y que son un peligro cierto, la solución no es decretar desarme, no. La solución es que todo ciudadano pueda armarse hasta los dientes con lo que consiga y plantear una página web del gobierno que tienen como 50,000 páginas, y allí
establecer de una forma rápida, rauda y veloz un registro de armas donde cualquier ciudadano pueda registrar el chopo que le regaló su abuelito de hace 80 años, pero que no tiene papeles. Bueno, pero que lo declare, porque la buena fe se presume y la mala fe se prueba, y todo venezolano que tenga un arma y que quiera portarla para poderse defender, pueda registrar el arma y pueda pagar un timbre fiscal por el derecho a uso, y parte sin novedad y arranque. Y después el tiempo dirá quiénes son los individuos que pueden andar armados, porque eso sí, un sujeto que estuvo preso con 4 cargos por homicidio, pues aunque haya un cambio en el país, no puede estar armado. Pero eso el tiempo irá depurando. Pero lo importante es que en el arranque del país, cuando hay tanto bandolero que dice que es tierra arrasada y que cada quien va a hacer lo que le da la gana, lo importante es que la primera puesto de defensa de la República son los ciudadanos, que no van a dejar que destruyan el país. Y eso es parte de la tarea que va a tener el equipo de seguridad y el equipo legal de la señora Machado arrancando el gobierno, porque no podemos permitir que el país se vuelva un pandemonio como son las favelas en Brasil, donde solamente los bandoleros están armados y hacen lo que le da la gana. Y la policía, que cuando actúa lo hace de forma eficiente, pero usted no le puede pedir a los policías que estén montados 24 horas en una favela. ¿Quién aguanta esa pela? Montando guardia, rolitos, día y noche. Pero lo que usted sí puede permitir es que cualquier ciudadano se pueda defender, porque en el momento en que un bandolero se come la luz y le aparece un ciudadano rastreado, armado y con el deseo de hacer que se respete su derecho y se respete la legítima defensa, usted podrá reducir en más de un 40% el montón de delitos que pululan en el país. Y el cuento baladí de tanto balurdo de esos diputeros de oposición que hablan de que hay que desarmar a la gente, negativo. Usted lo que tiene que hacer es permitir que los ciudadanos ejerzan la república. Y ejercer la república es poderla defender, su integridad territorial, pero sobre todo su patrimonio familiar y la vida de sus seres queridos. Esto es todo por hoy, y ya saben, hay que leer, porque si no leemos nos van a seguir dominando por ignorantes. Un abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.